tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Son las 5 de la tarde del domingo 9 de agosto de 2020. Por cierto, el día de hoy conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y nada más como recordatorio, el próximo martes 18 de agosto presentaremos aquí lo que es educación indígena en educación a distancia. Estamos en nuestro 7º programa de regreso a clases desde Palacio Nacional y les agradezco muchísimo que nos acompañen desde sus hogares. La semana pasada anunciamos que el inicio oficial de regreso a clases será el lunes 24 de agosto, que iniciamos de manera formal el ciclo escolar 21-22. Y a partir de ese día hemos recibido muchas de sus preguntas a través de los medios que aparecen en este momento en su pantalla. Esperamos sus dudas o comentarios ahí en todas las direcciones que ojalá me la pongan aquí de las formas de comunicarse con nosotros. Tómenle una fotografía ahí a su televisión y por teléfono, redes o en la plataforma nos pueden contactar. Cualquier duda que tengan, comentario, por favor, los vamos a atender y vamos a estar aquí hasta el 23 de agosto, un día antes de empezar formalmente clases. Ya recibimos, ese es el siguiente cuadro, 40,000, casi 40,000 diferentes solicitudes de información. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de los libros de texto gratuitos y para ello me acompaña el titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Antonio Mesa Estrada. Bienvenido, Antonio. La directora general de Materiales Educativos, Aurora Saavedra. Gracias por acompañarnos, Aurora. Y como siempre, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, Enrique Quirós Acosta. Empecemos respondiendo algunas de las preguntas que se han reiterado en nuestras redes y teléfonos. La primera es, ¿cómo van a llegar los libros a la escuela de mi hija? Esto llegó de Ciudad Juárez, Chihuahua. Antonio, por favor, ¿tú podrías contestar esto? Con mucho gusto, secretario. A Ciudad Juárez, como a todos los lugares del país, los libros de texto van a llegar a través de una amplia cadena productiva que se inicia primero con la elaboración del papel, después tenemos el desarrollo de los libros propiamente a través de las actividades editoriales, luego tenemos actividades complementarias como es la tinta, el fleje, las tarimas y los adhesivos, y viene la fase más hermosa, que es cuando el papel se junta con la tinta, con las ideas y los diseños, y aparecen los libros. Aquí tenemos la participación de los talleres de la Comisión de Libro de Texto en Querétaro, Talleres Gráficos de México, IEPSA y 28 impresores privados. Salen los libros y se van a los almacenes que tenemos en Querétaro y en Tequesquinova. Uno atiende el centro del país y el otro atiende el norte del país. Más o menos están 2 semanas los libros ahí y en ese lugar reciben un tratamiento especial de sanitización para que de ahí salgan a 358 almacenes que son en todo el país. En Ciudad Juárez hay uno, por ejemplo, y de ahí van a la entrega directamente a las escuelas. En esta escuela, por ejemplo, de Ciudad Juárez, seguramente recibirán los libros en su totalidad en los próximos días y ya corresponderá a la organización específica de cada localidad, de cada estado. Cada estado tiene un plan de desarrollo de la entrega de libros. Entonces, de acuerdo con el desarrollo del estado, de acuerdo con ese plan, entregarán los libros en las escuelas y ahí verán si por orden alfabético pasan a recogerlos o bien, si fuera el caso, vamos a suponer que fuera un caso excepcional, pues se le entregan en su casa, y también en algunos casos los municipios nos van a apoyar en la entrega de libros directamente a la familia. Así de que puede ser alguna de esas 3 modalidades. Los libros están
repito, sanitizados. Estos serán los procedimientos de entrega, citas escalonadas, presencia de los padres de familia y en casos excepcionales ir a localizar al estudiante para llevárselos. Finalmente, es importante señalar que los niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria reciben 160 millones de libros. Y tenemos otros servicios educativos que también reciben libros de texto, la que sigue, que son, por ejemplo, braille y macrotipo. Esos libros es muy importante que registremos que se entregan directamente en la escuela a donde asiste el niño, la niña, el joven que los necesita. Aparte tenemos los libros de telesecundaria, los libros del programa de inglés, los libros que aportan los gobiernos estatales y el Programa Nacional de Convivencia. Es muy importante señalar que todos los libros de texto están digitalizados. Todos los libros de texto están en una página de internet que se puede consultar desde una computadora, desde un teléfono inteligente o bien de una laptop. También ahí están los libros del catálogo histórico, con los que estudiamos todos en los últimos 60 años. Ahí tenemos también obras pictóricas, el portal de miles de historias y muchas otras aportaciones culturales de diferentes instituciones como el Colegio de México, la Universidad Pedagógica Nacional, entre otros. Quiero comentarles que este soporte digital es de 250,000 libros, de los cuales 1,000 libros son los que son para educación básica y todos los demás son complemento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Ahora, la segunda pregunta dice, en los libros de ciencia de primaria de mis hijos vienen algunos experimentos y pregunta a una madre de familia si se podría poner prácticas por televisión con materiales que uno tenga en casa. Yo le pediría a Aurora Saavedra que nos comente sobre esta pregunta. Muchas gracias. Sí, se van a modelar los experimentos en los programas de televisión y todos estos experimentos tendrán dos características. La primera es que no van a ser, no se requiere el empleo de algo peligroso, como por ejemplo fuego, y la segunda es que todos son realizados con materiales que todo mundo tiene en casa. Por ejemplo, para el cálculo de volumen se puede poner un recipiente con agua, se introduce un objeto sólido y el agua que se desplaza nos permite hacer una estimación sobre el volumen del objeto que se metió. Entonces la respuesta es sí. Va a haber experimentos y será con materiales de fácil acceso en la casa, nada que tenga algún riesgo o peligro para los niños, como puede ser el fuego o algo. Exactamente. Muy bien, Aurora, muchísimas gracias. Y ahora quiero irme a la tercera pregunta. Quiero formar parte de una orquesta de la Nueva Escuela Mexicana, tengo 10 años. ¿Cómo están trabajando? Pues claro que sí, las orquestas de la Nueva Escuela Mexicana seguirán trabajando desde sus casas, a distancia. Alrededor de 15,000 alumnos se inscribieron a 119 orquestas y tienen ellos sus instrumentos en sus casas y tienen clases por diversas formas, Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp. Y yo quisiera, como es domingo, pues que gocemos un poco de algo que grabaron estos muchachos antes de salir y cerrar el ciclo 19-20 desde sus casas. Por favor, corre video.
Maravilloso, muchas gracias por el video que nos enviaron hace ya unas semanas. Pues los libros de texto, como ustedes saben, son herramientas pedagógicas muy importantes y la base desde donde se tomarán todos los aprendizajes esperados para hacer precisamente toda la educación a distancia, tanto en televisión como en internet, como en radio y con diferentes impresiones para distribuir. Son la base del programa Aprende en Casa 2 y como dijo Antonio Mesa, distribuiremos 181 millones de ejemplares de los libros de texto gratuito. Una cosa que vamos a comentar posteriormente con mayor profundidad, pero quiero yo señalar, es que vamos a emplear más de 20 lenguas indígenas. Tenemos libros en amuzgo, en chontal, en cora, en ñañu, en maya, en mazahua, en eldam, odami, pima, popolca. Tenemos en tarahumara, huarijo, yaqui y en otras lenguas para poder abarcar al mayor número de poblaciones, regiones y comunidades del país. Y por la pandemia, por las condiciones logísticas derivadas de este gran mal que acoge al mundo este año, pues el desafío de la distribución es mayor, quizás el mayor que ha enfrentado la Secretaría de Educación Pública, pero tenemos el apoyo de la sociedad, de las maestras y maestros, de madres y padres de familia, de las Fuerzas Armadas, de manera de todos los estados de la República, que estamos seguros que los libros llegarán a las manos de las niñas, los niños y los jóvenes para que sean la base de su aprovechamiento. Ahora vamos a responder las preguntas de nuestros compañeros de la prensa aquí presentes, por favor. Sí, adelante. Gracias. Buenas tardes, secretario. Daniela Pastrana, de Pie Página. ¿En cuánto tiempo ustedes calculan que se puede terminar de entregar los libros de texto? Lo pregunto porque en los otros programas que hemos estado viendo en estas semanas hemos visto que pues no es tan fácil, ¿no?, la entrega, y sobre todo cuando hay que mantener la distancia y hay que hacer estas entregas escalonadas. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen previsto cómo realizar esta distribución de los 180 millones de libros? Antonio. Sí, gracias. Mire, es importante señalar que los libros de texto es un material, en primer lugar, modular, graduado, que nos ofrece acompañamiento. Y esto le digo que son características especiales de los libros de texto, porque aquí lo que interesa es que estén llegando progresivamente a la escuela y que se vayan incorporando al trabajo docente. De esta manera le explico que en este momento 2/3 de los libros ya están enviados a los estados, 2/3, o sea, alrededor de 120 millones más o menos, y en las próximas semanas se estarán enviando los que faltan. Ahora, hay materiales nuevos que tal vez sería interesante que el secretario nos permitiera comentarlo, que se entregarán una vez que estén, dijéramos, validados, revisados, etcétera, y que son una novedad para este ciclo escolar. También quiero comentarle que en todos los estados, de acuerdo con las modalidades de organización, los libros pasan de los almacenes a la escuela según las características, ahora sí que de cada entidad. Si es urbana, por ejemplo, Colima reparte en un día, en 2 días, pero por ejemplo el estado de Veracruz, que tiene 24 almacenes, tarda un poco en hacerse la distribución, y en la Ciudad de México, que tiene 124 almacenes, se distribuyen en 10 días. Entonces, todo el ciclo se completa en aproximadamente en las próximas 6-8 semanas. También quisiera señalar que la permanencia de los libros una vez que se entregan
en bodega varía entre 7 a 15 días. Ese tiempo es suficiente porque por ahí he leído y escuchado algunas preguntas de maestras y maestros sobre si pudiera el papel traer algún tipo de virus o de riesgo, y lo consulté con la Secretaría de Salud y me dicen que de ninguna manera, que porque el tiempo que permanecen en bodega es suficiente para que no sobreviva ninguno de estos virus, que no se sabe exactamente cuánto vive, pero es alrededor de 48 horas. Entonces, si está en una bodega entre 10 y 15 días, en el momento en que lleguen a recogerlos, obviamente ya no tendrán problema alguno, pero adicionalmente a eso, a ese tiempo que pasan en la bodega, es importante señalar que se sanitizan, de manera que cuando pasen por ellos van a estar sanitizados. Yo quiero realmente felicitar a maestras y maestros, a directores y directoras, que por ejemplo aquí en la Ciudad de México ya empezaron a recoger sus libros, e incluso han llevado, en una ocasión que fui a visitar uno de los almacenes, había la familia completa de un director que llevó a sus hijas e hijos a ayudarlos a recoger para que aprendieran lo que era este proceso tan interesante. De manera que los quiero felicitar por el compromiso que siempre muestran con la educación. Pasamos a otra pregunta. Sí, adelante. Pues aprovechando, porque sobre esto de los libros que están, que se van a dar para poblaciones indígenas, ¿cuáles son las, cuáles son 20 millones, son de todas las lenguas o hay algunas lenguas a las que se les ha dado como mayor prioridad, supongo que por el tamaño de la población que habla esa lengua? No lo sé. ¿Qué lenguas son las que se están traduciendo? Y esos, si también esos se van a entregar de la misma manera en estas comunidades, por favor. ¿Cómo no, Antonio, por favor? Sí. Mire, hay 3 modalidades de materiales para las comunidades indígenas. Ellos reciben, como todos nosotros, los libros ordinarios en español. Por otra parte, reciben libros de metodología que son transversales para las diferentes expresiones idiomáticas. Y aunque en el país tenemos alrededor de 68 lenguas básicas y bueno, una cantidad muy importante de versiones idiomáticas, los libros de texto en lenguas van variando según cada año en la lengua que se imprime. Por ejemplo, en esta ocasión se están imprimiendo en 34 lenguas, ¿verdad? Más materiales transversales de metodología que ayudan a los maestros a utilizar los propios materiales en lengua y los materiales en idioma español. Entonces, de esa manera, pues hay varias fuentes de proveeduría, de suministro para los materiales en lenguas indígenas. Y quiero comentarle que estos materiales también se suben en línea según se va requiriendo para que las comunidades donde esto es posible, pues se puedan apoyar también con estos procedimientos. Quiero, de la pregunta anterior me quedé con un pendiente. Fíjese que le decía, la entrega de libros es progresiva y constante. Aquí me traje un mapa muy bien hecho, por cierto, gracias a mis compañeros. Estos libros se entregaron en el curso del ciclo escolar, porque resulta que en algunos de los estados hubo problemas de inundaciones, sismos en algunas regiones, y en esos lugares, desafortunadamente, suele ocurrir que se pierden los libros o que los niños no tienen acceso, y bueno, es más terrible cuando las inundaciones, porque ahí sí se pierden absolutamente. Entonces, en este caso, en este año escolar que acaba de terminar, se les dieron libros a 16 entidades que pidieron adicionalmente materiales. Y también, aprovechando, mire, hay una experiencia muy bonita de la entrega de libros, que es la Marina, que los lleva a 2 islas,
habitadas del país y que son bastante distantes al continente, que es Cedros y Guadalupe. Es un viaje de 7 días donde los marinos hacen una gran tarea para llevar los libros hasta esa localidad y que los 1.300 niños que están en esas localidades, en esas islas que son también parte del territorio nacional, tengan sus libros. Pues quiero hacer un reconocimiento también a los elementos de la Marina que participan en esto y, por supuesto, a los compañeros de las Fuerzas Armadas del Ejército. Gracias. Gracias, Antonio. Siguiente pregunta. Tenemos la solicitud de un video adicional que prepararon también los jóvenes de la Nueva Escuela Mexicana desde sus casas. Esta es una canción que se llama Gracias, Caricias sobre el Océano, Caricias sobre el Océano, de los coristas, una cosa muy bella que les pido por favor que corra el video. Y con eso nos despedimos, nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.